A través de la exposición La misión de Robert Parsons, un jesuita inglés en la antigua corte de Valladolid, estamos conmemorando el cuarto centenario de la muerte del fundador del Colegio de los Ingleses, el que conocemos como Real Colegio de Ingleses, Colegio de San Albano o el seminario que se edificó en la calle Don Sancho de Valladolid, allá por 1589. La misión de este seminario ha sido desde su fundación la de formar sacerdotes católicos ingleses para Inglaterra en un momento, el de la Reforma del siglo XVI, el del triunfo del anglicanismo de la Iglesia Nacional de Inglaterra, en el cual se perseguía a los católicos en aquel país, en aquel reino, e impedía la formación de un clero nacional. Robert Parsons fue un jesuita nacido en Inglaterra en 1546, se formó inicialmente en su reino natal hasta que salió de ámbitos universitarios hacia Europa con la intención de estudiar medicina. Sin embargo, unos ejercicios espirituales realizados en Italia permitieron su acercamiento al catolicismo y también a la Compañía de Jesús, en la cual profesó posteriormente y se vinculó a los ámbitos romanos de este instituto ignaciano. Después de su ordenación sacerdotal, un personaje importante en aquella Iglesia católica de la clandestinidad, como era William Allen, futuro cardenal Allen de la Iglesia católica, le vinculó con la misión de Inglaterra junto con otro jesuita, Edmund Campion, también de naturaleza inglesa. Tanto Campion como Robert Parsons fueron enviados a Inglaterra para predicar el Evangelio, para apoyar a los grupos católicos con una clara advertencia: no inmiscuirse en cuestiones políticas. Los caminos de colaboración se separaron debido a las circunstancias. Campion fue apresado y fue condenado a muerte y ejecutado en diciembre de 1581, mientras que Parsons tuvo que salir de Inglaterra, no volviendo ya nunca a su país natal, y en Europa apoyando todo lo que se llamaba la misión de Inglaterra a través de la formación inicialmente de ese clero nacional inglés, de ese clero católico inglés, a través de los primeros seminarios en Dubái, en Reims, en Roma, este último vinculado pronto a la Compañía de Jesús y en el cual también va a ejercer labores de gobierno el propio Parsons. Cuando en 1588 el propósito general de la Compañía de Jesús, Claudio Acquaviva, le envió hacia Castilla, no fue con el objeto inicialmente de fundar un seminario en estas tierras, sino para solucionar problemas internos de la Compañía de Jesús, algunos problemas surgidos con el propio Tribunal del Santo Oficio. Llegó a Valladolid, se encontró con un grupo de estudiantes ingleses y algunos irlandeses y finalmente aquí, con ese grupo, fundó un colegio inglés, un seminario en el que, como hemos dicho antes, se puso bajo la advocación de San Albano a partir de 1589. Ahí se implicó, aunque solucionó los problemas internos de la Compañía de Jesús, junto con otros jesuitas ilustres como José de Acosta, nacido en Medina del Campo. Ahí sí, como decimos, se implicó Parsons en la formación de sacerdotes católicos. Antes se había entrevistado con Felipe II en Portugal en 1582 y después en Madrid en 1583 para proponer otras soluciones, incluso para convencer al propio Felipe II de la necesaria invasión militar de Inglaterra para restaurar el catolicismo. Después pensó que esa restauración del catolicismo podía venir dada por la formación de estos clérigos, por la formación de estos sacerdotes, no solamente en el seminario que se estableció en Valladolid, sino que con otro seminario que se estableció también en Sevilla en 1592, puesto bajo la advocación de San Gregorio, incluso con una residencia que se fundó o que se restauró, más bien en Sanlúcar de Barrameda, por aquellos mismos años, además de otro seminario, otra escuela en San Omer, ya en los Países Bajos, en 1593. La residencia de Sanlúcar de Barrameda tenía como principal misión la de ejercitar los ministerios sacerdotales estos seminaristas que se habían formado bien en Sevilla o bien en Valladolid entre la población inglesa que residía en esa parte de Andalucía.
En esos 8 años que residió Parsons en España y que oficialmente se encontraba durante mucho tiempo en Valladolid, como podemos observar en este jesuita inquieto, no paró mucho en su fundación vallisoletana, aunque la pudo organizar en todos los aspectos. La relación entre Parsons y Felipe II fue una relación fluida, fue una relación también de conseguir algunos fondos económicos para apoyar estas obras, pero sin embargo también consiguió otras protecciones, como por ejemplo la de Jane Dormer, duquesa de Feria, una dama inglesa que se había encontrado con el embajador español en Inglaterra, el conde y posterior duque de Feria, en la corte de María Tudor, y que después contrajeron matrimonio, o Francis Englefield, que fue también un hombre de diplomacia, o algunos clérigos como el futuro obispo de Córdoba, que protegió este colegio de ingleses de San Albano de Valladolid. Una exposición con piezas de carácter pictórico, escultórico, objetos personales, reliquias, como esa soga con la que fue ahorcado su compañero Edmund Campion, que pudo ser rescatada como reliquia y que llevó siempre el propio Robert Parsons y besó en los últimos momentos de su vida. Y sobre todo, sus documentos, sus libros, los libros que escribía y los libros que leía. Un gran hombre de libros, de páginas impresas, de imprenta, un gran publicista, un hombre inquieto, un hombre de relaciones sociales, un hombre de comunicación. Robert Parsons, en primer lugar, hizo propuestas de primer orden para la restauración católica de Inglaterra, propuestas en cuanto a los candidatos que debían desempeñar la corona o ceñir la corona de San Eduardo, ese rey del siglo XI que va a proponer como modelo de gobernante. Y sobre todo a través de un libro, conferencias sobre el próximo trono de Inglaterra, publicado en 1594, conferencias sobre la corona de Inglaterra, en la cual va a proponer que la hija de Felipe II, Isabel Clara Eugenia, se convierta en reina de Inglaterra en virtud también de sus ancestros. Esos libros de política, esos libros en los cuales querían hacer de Inglaterra otra Castilla, pero naturalmente un reino católico, un reino obediente al papado, en aquellos momentos Gregorio XIII. Además nos encontraremos documentos importantes para la historia del colegio, como la bula de fundación que él conoció, promulgada por el Papa Clemente VIII en 1592, el mismo que precisamente va a crear la diócesis de Valladolid, o la relación de la visita de los reyes católicos, no de Isabel y Fernando, sino de Felipe III y Margarita de Austria, sus descendientes, al colegio de los ingleses en 1600, o también esos famosos anales de John Blackfan, uno de los primeros fundadores, uno de los primeros estudiantes que vinieron de Reims, de aquellos que se dudaba en su ortodoxia y que el propio Parsons tuvo que defender ante los inquisidores. Y por otra parte, los libros que leía, los libros que poseía, de los libros de los que se servía para la redacción de sus tratados, de sus trabajos, una biblioteca que ha estudiado Teófanes Egido, una biblioteca rica en títulos, una biblioteca que tenemos una pequeña muestra de esos mismos títulos de teología, de los padres de la Iglesia, de la Biblia, manuales de martirios, catecismos, incluso algunos libros contra la brujería, además de historias de los ingleses o la Ratio Studiorum, una de las primeras ediciones de aquella Carta Magna de la Compañía de Jesús con respecto a los ministerios pedagógicos. Todo esto unido a sus retratos, a la iconografía generada por el recuerdo del propio Robert Parsons, que murió en Roma en 1610, por las reliquias, algunas de su propio cuerpo, tan necesarias en aquel mundo de las reliquias del barroco, por aquellos hombres y mujeres políticos que estuvieron a su alrededor,
como ese retrato de Felipe II, de anónimo madrileño del siglo XVI, o el de la duquesa de Feria, que ha sido recientemente adquirido por el Colegio de los Ingleses en Inglaterra, o los retratos de los mártires, de aquellos que fueron sus compañeros en Valladolid o en Inglaterra: Henry Garnet, Thomas Garnet, Henry Walpole, Edmund Campion, además de los que eran sus enemigos políticos, la reina Isabel I de Inglaterra, o aquel embajador, el conde de Nottingham, que vino a Valladolid después de haber atacado años anteriormente la ciudad de Cádiz y haber propiciado aquel célebre relato o aquel célebre suceso de la Virgen Vulnerata que se conserva en el Colegio de los Ingleses de Valladolid. Él murió un año después de la beatificación y de las fiestas celebradas en torno a Ignacio de Loyola, cuando fue reconocido el fundador de la Compañía de Jesús como beato de la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica lo va a celebrar de una manera solemne en distintos países, en las distintas ciudades, con alegría, porque el fundador de una de las principales órdenes religiosas, de las más dinámicas en aquellos momentos de la Iglesia post-tridentina, había sido reconocido por el Papa. Todo esto es lo que nos podemos encontrar en esta exposición de un personaje muy desconocido en la historia de España, muy desconocido en la historia de Valladolid, un vecino ilustre de este Valladolid, que era un ámbito, un punto de encuentro entre hombres y mujeres de grandes ideas. Todo ello vendrá acompañado de la edición de este catálogo de la misión de Robert Parsons, una edición bilingüe del catálogo con 3 estudios introductorios sobre la presencia de Robert Parsons en España, sobre el Valladolid que conoció Robert Parsons, y el citado estudio del profesor Teófanes Ejido sobre la biblioteca de este jesuita inquieto, un gran relaciones públicas, un hombre muy atractivo en aquellos círculos políticos y religiosos de finales del siglo XVI, además del comentario de las fichas de las 73 piezas. Shall he let you